Hoy nos toca estudiar el capítulo 24 de Mateo, así que si tienes tu Biblia por ahí, ábrela. Si no la trajiste, los versículos estarán proyectados en la pantalla. Hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos de este fascinante capítulo 24. Capítulo 24 de Mateo, 24, 25 y bueno, los que siguen son de esos pasajes que los predicadores sudamos para predicarlos porque hay que estudiar mucho. Si en las otras partes de la escritura hay que estudiar, este capítulo en particular y el que sigue requieren mayor dedicación y estudio, entonces muchos de hecho mejor ni lo predican y se lo brincan, pero como estamos predicando expositivamente capítulo a capítulo, versículo a versículo, y hoy empezamos esta porción de las escrituras. Capítulo 24, versículo 1 al 3 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3: Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra. Espíritu Santo, reconocemos que en la capacidad humana no se puede entender tu palabra, por eso suplicamos que el Espíritu Santo ilumine cada una de estas palabras, Señor, para poderlas comprender de una manera espiritual, como se deben de comprender. Que, Señor, tu palabra sea honrada, reconocida, entendida entre nosotros. Que me uses, Señor, para ser simplemente un vaso de comunicación de tu palabra, y que, Señor, los que hoy estamos aquí seamos confortados, desafiados, llamados a la santidad. Lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor, y a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra no regresa vacía, sino que siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Algo hará, Señor, en nuestras vidas. Te pido, hermano, hermana, que ahí en tu lugar le digas: Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Háblame, Señor, te lo pido. Es tu palabra la que estaremos escuchando. Sé que hablarás a mi vida de una forma personal, que aunque estamos aquí varios, tu palabra es tan personal que hablará a mi vida, y yo recibo de ti, Señor, esa palabra. Recibo lo que tengas para mi vida en el día de hoy. Señor, quiero honrarte con mis pensamientos, con mis palabras, con mis hechos. No solamente cuando vengo a la iglesia, pero cuando voy al trabajo, cuando estoy en casa, cuando voy a la escuela, en cualquier lugar, Señor. Mi vida sea un testimonio de un Dios vivo y verdadero que vive dentro de mí. Ayúdanos, Padre, a entender este pasaje bíblico en el nombre de Jesús. Amén. Antes de tomar tu lugar, ¿por qué no saludas a alguien, por favor? Atrás, adelante, enfrente. Saluda a alguien, dale un abrazo. Muy bien, capítulo 24. Si me hubieran dado opción de no predicar este capítulo, la hubiera tomado. Pero no nos podemos escapar de este pasaje. Así que ahí vamos. Hoy vamos a... Este mensaje es a manera de introducción al resto del capítulo, ya que hay muchos detalles que no podemos saltarnos ni se pueden predicar en un solo mensaje. Déjame darte el contexto de lo que está ocurriendo. Los discípulos
abandonan el templo tras un largo y agotador día de trabajo, como los otros días. Caminan junto a Jesús, pero su atención se centra en los edificios, en el templo. Ellos observan estas enormes piedras, una arquitectura hermosa, una historia religiosa sin igual y un significado nacional imprecedente. Para ellos el templo parece algo eterno. Comprendamos su instinto. Cada época tiene sus símbolos, sus edificios, sus instituciones, sus cuentas bancarias, carreras profesionales, tradiciones, estructuras políticas e incluso ministerios. Nos impresiona fácilmente lo que se puede medir, lo que se puede fotografiar, lo que se puede financiar, en otras palabras, lo que se puede admirar. Y entre más grande, mejor. Pero Jesús ve lo que sus discípulos no pueden ver. Ellos ven la magnificencia, pero Jesús ve el juicio. Ellos ven la permanencia, pero Él ve una estructura que pronto se derrumbará. Y con una sola frase Jesús aparta su mirada de la gloria visible y la dirige a la fiabilidad de su palabra. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? Amén. Este pasaje introduce, estos 3 versículos, introduce el discurso del Monte de los Olivos. Me llama mucho la atención que Jesús da esta enseñanza en el monte, llamado de los Olivos. No lo hace en una iglesia, no lo hace en una oficina o en una casa, lo hace en un monte, al aire libre. Ya me imagino la escena, traten de imaginársela por un momento. Pero antes de que Jesús les dé señales y fechas, les ofrece a sus discípulos una nueva perspectiva. Y esa es la perspectiva que me gustaría que tú y yo también adoptáramos, porque ahí es donde debemos de empezar. La gloria terrenal caerá, pero la palabra de Cristo da a su pueblo una esperanza informada y duradera. Todo lo que se ve ahorita se va a acabar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Mateo 24, una vez más, leamos una vez más nuestros 3 pasajes de estudio. Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, pero Él les dijo: ven todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a Él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Todos tenemos un hambre interesante por las películas del fin del mundo. Y hay miles de películas que hablan del fin del mundo y seguramente has visto 1, 2 o más. Y cada quien tiene su propia perspectiva, idea, opinión. Y bueno, ha habido unas buenas, otras no tan buenas y otras muy malas. Pero todos tratando de explicar cómo será el fin del mundo. Este pasaje se desarrolla en 3 pasos muy sencillos, porque solamente son 3 versículos. El primer paso es: los discípulos observan. El segundo paso es: Jesús habla. Y el tercer paso es: los discípulos preguntan. Observan, Jesús habla, los discípulos preguntan. Vamos a seguir este desarrollo y luego vamos a considerar. O sea, primero les voy a explicar el desarrollo de estos 3 pasos y luego la segunda parte de este mensaje vamos a considerar por qué la iglesia debe estudiar estas cosas con esperanza. Son 2 pasos facilitos que hoy vamos a estar aprendiendo. Vámonos al primero. La gloria que impresionó a los discípulos. Ellos dicen que los discípulos vinieron a mostrarle los edificios del templo. Me llama la atención. Versículo 1 dice así, si nos lo pones otra vez, por favor, Debbie. Cuando Jesús salió del templo se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Me llama mucho la atención, hasta me da risa, porque como si Jesús no se hubiera dado cuenta de tremendo templezote que estaba ahí, ¿no? Oye, Jesús, ¿ya viste el templo? Como dicen por acá los muchachos, duh. Tiene días ministrando ahí en el templo, ¿cómo no lo va a ver? Ahora, recuerda que este templo no es como este templo, no, es una estructura impresionante.
piedras como del tamaño de este templo, el fundamento. Imagínate nada más el fundamento de este tamaño. ¿De qué tamaño era la construcción? Imposible de que ellos pensaran que esto se iba a acabar. Entonces, los discípulos vienen a mostrarle el templo. Jesús, recuerda, ha terminado de enseñar en ese templo, abandona Jerusalén, va en dirección al Monte de los Olivos, se va a Betania a pasar la noche, suponemos, con su amigo Lázaro y las hermanas de Lázaro. Marta, María, van por el camino al valle de Cedrón y asciende ese camino al Monte de los Olivos, y desde ese punto se puede contemplar el paisaje del templo. Y la semana avanza rápidamente, en aproximadamente, acuérdate que esta es la última semana de vida de Jesús, pero en aproximadamente 36 horas Jesús enseñaría a sus discípulos acerca de la Pascua e instituirá lo que es la cena del Señor. Pero antes los prepara para el fin de esta era, y esa palabra era es importante porque la vamos a estudiar más adelante, y para una vida de fe en el tiempo previo a su regreso. Hablemos un poco de este templo tan magnífico del cual los discípulos se quedan admirados, porque la reconstrucción del templo la hizo Herodes. Herodes fue uno de los más grandes arquitectos de su época. Él estaba fascinado con la construcción y construyó un montón de cosas. Este templo fue su mayor proyecto. Y bueno, el más grande que él construyó del mundo antiguo, de hecho. Había comenzado este proyecto décadas antes de que los discípulos dijeran: miren nomás qué construcción. Ya tenía varias décadas en construcción, no lo habían terminado. De hecho, no se terminó hasta unos 40 años después de que Jesús muere. Y unos 5 años después llegan los romanos y lo destruyen todo. Entonces fueron décadas de construcción de este templo, sus enormes piedras, superficies relucientes, atrios, puertas, maderas preciosas, mármol. O sea, era imposible pensar que esa construcción iba a desaparecer. Pero aquí es donde viene el peligro de la gloria visible. Ahora, no hay nada de malo en apreciar la belleza. Creo que todos hemos tenido la oportunidad de ir alguna vez a un museo. Y bueno, hay obras de arte que no se aprecian muy bien, que digamos, ¿no? Pero se supone que es bello pero bueno, ¿no? O sea, no hay nada de malo en apreciar la belleza. El peligro surge cuando el esplendor visible se convierte en el fundamento de nuestra esperanza. O sea, los discípulos y la gente de Jerusalén tenían su esperanza puesta en esa belleza, en esa construcción, en ese templo tan fascinante que el mundo antiguo conocía. Los discípulos miraban el templo, pero debían mirar al Señor del templo. Y se lo estaban brincando. Un edificio de iglesia puede servir a Cristo, pero no puede preservar la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Un ministerio puede ser útil, pero tampoco es eterno. Una nación puede gozar de estabilidad, pero ningún orden terrenal es permanente. Nuestra salud aún. Hoy estamos bien y mañana la bola, ¿no? Yo me acuerdo todavía cuando antes podía hacer cosas y ahora ya no puedo hacer muchas cosas. Las posesiones cambian, los planes, la reputación puede cambiar en un instante. Entonces, la fe no niega lo que es impresionante. La fe niega tratarlo como algo absoluto. Te quiero hacer una pregunta para continuar con este punto. ¿Qué piedras en tu vida visibles te dan seguridad? ¿Qué pérdida te haría sentir como si tu mundo entero se hubiera acabado? La respuesta puede revelar dónde descansa tu corazón. A veces Dios, escúchame esto, a veces Dios sacude lo que puede ser sacudido para que nos aferremos al reino de Dios que no puede ser sacudido. Hebreos 12:28 dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, o sea que no se mueve, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable
con temor, y la última palabra me encanta, reverencia, que es algo que a veces siento se ha perdido en la iglesia contemporánea. Hoy hacemos lo que queremos de las iglesias. No hay reverencia en la casa de Dios. Levantando la bandera de ser moderno y de ser contemporáneo y de ser aceptado por todos, se hace cada cosa irreverente en la iglesia, pero la palabra reverencia es 100% bíblica y debemos de mantener la reverencia dentro de la casa de Dios. Los discípulos señalan los edificios, pero Jesús responde no con admiración, sino con una profecía. Y esta es la palabra que inquietó a los discípulos, porque Jesús les dice: muchachos, no quedará aquí piedra sobre piedra, no quedará aquí piedra sobre piedra, sino que todo será derrumbado. Imposible de pensar, imposible de imaginárselo. Recordemos que Cristo habla con autoridad absoluta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús no está especulando. No dice que el templo puede declinar. Él declara su destrucción con la solemne introducción y dice así: en verdad les digo. Y cuando Jesús dice en verdad, más nos vale oír. Porque no tiene que decir ni siquiera nada antes de lo que va a decir. Pero cuando dice en verdad te digo, tenemos que oír. Y así empieza esta afirmación. Porque el futuro no le es oculto al Hijo. Él sabe todo el futuro. Y la historia no escapa de su dominio. Entonces, aquel que se aleja del templo es más grande que el templo. Los líderes de Israel han rechazado al Rey de Reyes, al Rey de la Gloria. Y el juicio del pacto que Jesús anunció en el capítulo anterior, si tú te acuerdas, vimos los 7 ayes, o en otras palabras, la versión Ricardo habla hoy sería: les leyó la cartilla y les dio hasta por debajo de los dientes. En el capítulo 23 de Mateo, él anunció en ese capítulo que alcanzará incluso a ese juicio que vendrá, alcanzará incluso a ese gran y magnífico templo, orgullo de la nación judía. La palabra de Cristo transforma las apariencias. Todo lo que los discípulos veían parecía contradecir la predicción de Jesús. Imagínate, los veían en el templo y oían a Jesús. Llevan décadas poniendo piedra sobre piedra. Mira nomás qué impresión. ¿Cómo que se va a caer? ¿Cómo que será destruido? Volteaban y oían y sus mentes se confundían. Las piedras eran enormes. La institución era antigua. La obra aún estaba en expansión. Sin embargo, en el plazo de una generación, las fuerzas romanas vendrían y destruirían Jerusalén y destruirían también ese templo en el año 70 después de Cristo. Y eso tú lo puedes buscar en cualquier libro de historia. La lección aquí, mucha atención por favor, no es que las cosas materiales sean malas en sí. No es eso. La lección es que la palabra de Cristo es más segura que cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver. Déjame repetirlo una vez más. La lección aquí es que la palabra de Cristo es más segura que cualquier cosa que nuestros ojos puedan ver. Que cualquier otra cosa material. Isaías 48 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero, digan conmigo, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Así que en esta profecía, en esta declaración de destrucción que Jesús hace, hay juicio, sí, pero también hay misericordia. Y las dos se encuentran para darnos una advertencia. Porque la predicción es severa. Obviamente
Es difícil creer que esa construcción tan magnífica se va a derrumbar, pero no se los está diciendo cualquier persona, se los está diciendo Jesús. Y ellos sabían, Él es el Mesías, y si nos dice Él, eso va a pasar, pero no entiendo cómo va a pasar. O sea, no, mi mente no entiende, no carbura eso. Pero la advertencia en sí misma está, si la ves, está empapada de misericordia de nuestro Señor. Porque Jesús se lo advierte a sus discípulos de antemano para que no confundan. Te digo Chana para que me entiendas Juana. O sea, les adelantó lo que iba a pasar para que no confundieran la catástrofe con el fracaso del plan de Dios. Porque cuando las piedras antiguas caigan, su palabra seguirá firme y permanente. Todo se va a acabar, todo va a caer hasta el templo magnífico, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así es como la profecía sirve a los creyentes. No satisface una mera curiosidad, porque todos, o sea, a ver, seamos sinceros, a todos nos interesa saber cuándo se va a acabar el mundo. Yo sí. Por eso vemos las películas. Por eso en aquella época, muchos de ustedes no les tocó, están muy jóvenes, pero hubo una época por ahí de los 90, imagínense, ya llovió, donde salió una serie de libros que se llamaba Los Dejados Atrás. ¿Cuántos los leyeron? No hombre, todo el mundo andamos espantados. Ya viene Cristo. Porque eran libros que trataban de la segunda venida y cómo el arrebato y todos estos eventos que Jesús está a punto de hablar. No hombre, éxito de ventas. Porque todos tenemos dentro de nosotros esa inquietud. Pero mira, la profecía sirve no para satisfacer esa curiosidad que el ser humano tiene, sino que nos va a preparar a nosotros, los santos, para confiar en Cristo cuando el mundo que conocen se tambalee. Este mundo se va a tambalear, y se está tambaleando. Ya se está tambaleando cada vez más. Y están viniendo las señales que Jesús dijo. Y tenemos que estudiarlas para estar seguros de lo que está pasando. Entonces, lo que escandaliza a los discípulos no sorprende a Jesús. Él lo sabe todo. Y nos dio instrucciones muy precisas para poder estar confiados en su palabra. Entonces, cuando las circunstancias contradicen las promesas de Dios, yo te animo a seguir confiando en Él, porque Él tiene la última palabra de cada situación. Cuando la cultura parece caótica, y no parece, es caótica, recuerda que Cristo no está ni confundido ni derrotado. Cuando Dios te quita un apoyo familiar, pregúntate si tal vez te está enseñando a descansar más plenamente en Él que en tus seres queridos. La profecía de Jesús no produce tampoco indiferencia, produce preguntas. Mira, los discípulos no se encogen de hombros ante las revelaciones difíciles, sino que acuden a Jesús y en privado le dicen: dinos, explícanos, cuéntanos. Y ellos hacen la siguiente pregunta: dinos, versículo 3, por favor, Debbie. ¿Cuándo sucederá esto? Miren, aquí ya están lejos de la muchedumbre, ya están en el Monte de los Olivos. Esto también se conoce como el discurso de los olivos, una enseñanza grande de Jesús. Y solamente están algunos cuantos de los discípulos, están en privado, y todo el camino desde el templo hasta el Monte de los Olivos, que se llevaban unos 15, 20 minutos caminando, los discípulos calladitos, nos vemos más bonitos. Nos acaba de decir allá que todo esto se va a derrumbar. Imagínate esos 15, 20 minutos en sus mentes. Oye, tú, ¿y cómo va a pasar eso? No, pues pregúntale tú. 15 minutos con esta interrogante hasta que llegan al Monte de los Olivos, y ahí en privado se animan. Yo quiero pensar que fue Pedro, porque ya saben que Pedro siempre era el que abría la boca. Y Pedro debió haber estado ahí porque era del grupo selecto más íntimo de Jesús. Juan ahí estaba también, seguramente, porque dice que estaban en privado. Y estas fueron las preguntas que les hacen. Primera pregunta: ¿cuándo sucederá esto?
Segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Cuál será la señal de tu venida? Tercera pregunta, y de la consumación de este siglo. Son 3 preguntas. Número 1, ¿cuándo sucederá esto? Que yo sé que tú también quieres saber, y yo también quiero saber. Qué bueno que los discípulos lo preguntaron y no nosotros. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? Cuando dice venida, ellos, los discípulos, no sabían que Jesús vendría por segunda vez. Recuerda que se está escribiendo la Biblia. Tú y yo la tenemos ya completa. ¡Qué bendición! Pero ellos no sabían. Los discípulos no sabían que esta historia la íbamos a estar estudiando nosotros hoy. Ellos simplemente habían visto la primera venida de Jesús como un bebé y después era un señor como cualquier otro señor ahí de 30 y tantos años, vestido muy humildemente. En sus mentes ellos sabían que él era el Mesías y que el Mesías sería el rey. Entonces en sus mentes así humanas, finitas y de muchachos, porque recuerda, los discípulos eran jóvenes de unos 18 años, 19 años más o menos, inexpertos. ¿Qué revelaciones podrían tener más que el Espíritu se las daba, o qué estudios profundos? Entonces imagínate ellos en sus mentes, no sé, de alguna manera, de alguna forma, este Jesús se va a convertir en nuestro rey y nos va a liberar de todo lo que nos está pasando ahorita. Le va a dar una patada a todos los romanos, los va a sacar de aquí y vamos a ser otra vez una nación independiente como Israel. Eso estaba en sus mentes. Tú y yo sabemos que Jesús está hablando de su segunda venida, pero ellos no tenían idea de esto. ¿Sí me estoy explicando? O sea, los discípulos están más atrasaditos, no porque obviamente no sabían. Ellos están escribiendo Biblia, ahora nosotros ya la tenemos y por eso hay que estudiarla. Y ellos preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la consumación de este siglo? En realidad son 4 preguntas, Ahí son 3. Mateo nada más nos da 3. ¿Saben quién nos da la otra? Lucas. En este mismo evento, en este mismo episodio, en esta misma oportunidad, Lucas, en el capítulo 21, versículo 7, dice así. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto? Es lo mismo que Mateo registra. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Esa es la 4ª pregunta. Entonces, las preguntas son las siguientes. Aquí yo hice mi lista. ¿Cuándo tendrá lugar la destrucción del templo? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué señal indicará que su destrucción se acerca? ¿Cuál será la señal de la venida de Cristo? Esta es la pregunta 3 y la pregunta que Lucas nos da. ¿Qué señales se relacionan con el fin de una era? 4 preguntas que nos vamos a pasar la siguiente semana, si no es que meses, respondiendo. Y aunque son 4 preguntas, Jesús les da 5 respuestas. Te voy a dar un adelanto de lo que vendrá más adelante, porque el versículo 4, que no lo tenía pensado predicar, ni lo voy a predicar, pero el versículo 4, y ni siquiera lo tengo en las notas, Debbie, así que no sufras, pero no aguanto las ganas de decírselos. Jesús le responde, tengan cuidado que nadie los engañe. La respuesta 5, porque les contesta las 4 preguntas a las que ellos hacen, pero les da 5 respuestas. La respuesta 5 a una pregunta no preguntada, valga la redundancia, es, va a haber cosas que no son las señales, y son estas. ¿Sí me explico? Jesús contesta y les dice, mire, antes de contestarles todo esto, que por cierto, no se las va contestando en ese orden, y ya verán que no las contesta en ese orden, y tú dices, ¿y por qué no? Pues porque él puede contestar como quiera. ¿No? ¿Cuántas veces tu hijo, por ejemplo, chiquito, viene y dice, ay mamá, ¿me puedo quedar con mi amiguito? Fíjate que me invitó y también quiero ir a comer helado y fíjate que también quiero ir a casa? Y te hace 10 preguntas al mismo tiempo. Tú como papá o como mamá no le preguntas, a ver, me preguntas, ¿cuál fue tu primera pregunta, hijo? No, tú le contestas como quieres contestarle, de acuerdo a lo que te conviene más a ti como papá. Igual Jesús es lo que hace. Contesta estas preguntas, sí las contesta, pero en el orden que él quiere contestarlas. Pero empieza con una respuesta sin pregunta. Que nadie los engañe, porque miren, va a haber cosas que no son mis señales y son estas y estas. Es lo que viene la semana que viene o cuando nos toque esa parte, así que no se lo pierdan.
Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención, mis hermanos, porque estos pasajes son muy delicados en el sentido de que si no los estudiamos con cuidado, podríamos parecernos a un barco que sale un poquito desviado de grados de su ruta y después de varios kilómetros va a acabar, pero súper lejos del destino original. Como cuando hacemos un problema de matemáticas. ¿A cuántos les gustan las matemáticas? Pero haces un ejercicio, a mi esposa le encanta, no sé, lloro por ella, digo, Señor, ten misericordia de ella. A aquellos que les gustan las matemáticas también. Pero hace un problema, me acuerdo cuando me tocó hacer en mi época de estudiante un ejercicio de matemáticas y te salía mal y te salía mal y te salía mal. Y era un puntito nada más o un cerito o cualquier cosita y entonces ya lo componías y ya resolvías todo el problema. Así es en profecía. Si te desvías tantito en una cosita, ya estuvo que acabaste hasta quién sabe dónde. Por eso hay que asegurarnos de que estudiemos con seriedad. Entonces, 4 medidas de precaución, tarea para todos, leer todo el capítulo 24 y todo el capítulo 25. Ahí vamos a estar mayormente el 24 porque obviamente nos vamos a ir, como sabes, sección por sección. No te vamos a aventar todo el bistec así para que lo digieras, no vas a poder. Te vamos a ir dando probaditas, así como lo hacemos cada domingo, para que poco a poquito tú lo digieras y lo vayas absorbiendo. Pero mientras tú leas estos pasajes, 4 medidas de precaución para las próximas semanas, si no es que meses. Contexto antes que gráficas. ¿A qué me refiero con esto? Sigue el argumento de Jesús antes de importar un sistema. Hay personas que ya hicieron gráficas y modelos para poder entender mejor esto y están bien, pero yo te animo mejor, ve lo que dice Jesús, el argumento de Jesús antes que las gráficas. Número 2, hay que tener claridad antes que una especulación. O sea que hay que enfatizar lo que las escrituras enseñan claramente. Número 3, humildad antes de que controversia. Los cristianos fieles pueden discrepar en los detalles. Y mira, en este tema hay mucha controversia y muchos desacuerdos entre la comunidad cristiana, por decirlo así. Y número 4, la obediencia antes que la curiosidad. Toda profecía busca moldear vidas para poder ser más santos y vigilantes. Por eso estudiamos profecía. Entonces, la profecía no nos ha sido dada para enorgullecernos y decir, oh, mira cuánto sé, y esto, y el Apocalipsis, y el 7º sello, y acá, no es para orgullecernos, sino para que seamos más fieles a Cristo Jesús. ¿Puedes explicar basándote en las Escrituras por qué crees lo que crees? No estudiamos simplemente para ganar debates. Estudiamos para que la verdad nos corrija, nos consuele y nos ayude a unir el cuerpo de Cristo en torno a lo que Dios ha revelado. 2 Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia, o sea, échale ganas, presentarte a Dios como aprobado. Entonces, si uno puede presentarse aprobado, también puede haber una reprobación. Y el consejo bíblico es presentarnos a Dios aprobado. ¿Cómo me presento aprobado? La segunda parte del versículo nos lo dice. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Que no sean de esos cristianos que digan, ay, sé que está en la Biblia, pero no sé dónde. Por ahí entre Génesis y Apocalipsis, segurito ahí está. No. Capítulo, versículo, libro, que sepas así la Biblia. Esa es la manera que tenemos que presentarnos aprobados con Dios. Por eso es que hacemos tanto énfasis aquí en la iglesia en el estudio. ¿Por qué dedicar entonces tiempo a enseñanzas difíciles sobre el futuro? Porque el Nuevo Testamento considera la esperanza informada como un cuidado pastoral esencial. Así que las siguientes semanas los vamos a pastorear a través de la profecía bíblica y enseñarles lo que la Biblia dice, porque esto también nos pastorea. ¿Cómo nos pastorea? Vámonos a 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18, que fue el pasaje que usamos hoy para nuestra lectura bíblica, el cual dice así. 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 18. Pablo escribe y dice, pero no queremos
no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Dormir es lo mismo que es los que han muerto. Entonces Pablo está haciendo mucho énfasis. No quiero que ignoren de los que se han muerto. Lo que pasa en la iglesia, para que tengan el contexto, a la iglesia se le estaba muriendo gente, como en cualquier iglesia, en cualquier lugar, pero decían, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó con ellos? Se murió mi mamá, ya no está mi mamá. Se murió mi hijo, mi tío. O sea, la gente se empezaba a morir, no sabían qué pasaba con ellos. Entonces estaban con miedo, estaban con temor. Y Pablo les escribe y les dice, no quiero que ignoren de los que han muerto, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¿Es triste perder a un ser querido? Claro que sí. Hay que llorarlos mucho, pero ahí no se acaba nuestra esperanza. No, estamos tristes, sí, pero no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Te das cuenta cómo la profecía te pastorea? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Ok, entonces así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Si has tenido un pariente que se murió en Cristo, Cristo lo va a resucitar. Wow. O sea que lo vas a ver otra vez. La vas a ver otra vez. Versículo 15, por lo cual les decimos esto por palabra del Señor. Hermanos, esto es palabra del Señor, no es un invento de Pablo, es palabra del Señor. Que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que ya murieron. O sea, Pablo pensaba que él no se iba a morir. Pablo pensaba que cuando Cristo viniera, él iba a estar vivo. Y luego dice en el versículo 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Así que si alguien viene y dice yo soy el Mesías y no tiene estas tres características, voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, dile, ¿tú qué? Ese no es, porque habrá muchos que dirán, yo soy. Y eso nos dice Jesús, ya llegaremos ahí. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Recuerdas que te dije, Pablo pensaba que iba a estar vivo cuando esto ocurriera? El 17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, o sea, no nada más es estar vivos, es permanecer en la palabra, permanecer en el camino del Señor. No nada más es que, ay, estoy vivo, ya la libré. No. Si no has permanecido, ¿quién sabe? Pablo dice, permanezcamos, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Versículo 18, por favor. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Todos hemos asistido a un funeral y no sabemos qué decirle a la persona que perdió un ser querido. ¿A poco no? Lo más que nos sale es mi más sentido pésame. Pero la pregunta es de verdad un sentido pésame o nada más lo dices porque es lo que se dice? Piensa, ¿qué quiere decir mi más sentido pésame? Para empezar, ¿qué quiere decir eso? Mi más sentido pésame. Entendemos que quiere decir lo siento. ¿De verdad lo sientes? ¿Cómo lo está sintiendo la persona que perdió a su mamá o no sé, a su hermano? Entonces, no te digo que no digas eso. Claro, si te sale decirlo y has estado en la situación y sabes lo que se siente, entonces sí lo puedes decir. Pero si no sabes qué decir y es creyente la persona que murió y el familiar también es creyente, dígale, mire, no sé qué decirte, pero Cristo viene pronto.
No sé qué decirte, pero Cristo viene pronto, porque es lo que dice. Confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? Que Cristo viene y si ya murió lo va a resucitar. Confórtense con esas palabras. Anímense con esas palabras. O si alguien está todo triste y viene contigo, ay, es que estoy bien triste y no me salen las cosas y ya no sé qué, ay, estoy angustiado y estoy deprimido. Dale 2, 3 cachetadas guajoloteras. No, mejor no. Imponle manos, ora por él y luego sacúdelo y dile, Cristo viene pronto. Animémonos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene. Y de esa manera nos podemos pastorear los unos a los otros. La respuesta de Pablo al dolor, fíjate, no es menos doctrina, sino más verdad. Explica la venida de Cristo y la resurrección porque los creyentes necesitan tener una esperanza lo suficientemente sólida como para afrontar la muerte. Todos queremos ver al Señor, todos decimos amén al cielo, pero cuando se nos acerca la hora, decimos, ay, nanita, denme chance otro poquito mejor. Todos creemos en el cielo, pero no queremos ir ahí cuando se nos está llamando. ¿Se acuerdan qué espantados andamos en la época del COVID? Hombre, espantadísimos, nos veíamos todos así como con sospecha. Andas radioactivo, ni me veas porque me vas a contagiar. Ponte 5 mascarillas. Cómetelas primero y luego ponte unas 10 encima antes de que me hables. Que no quiero que me dé el COVID. Porque habían dicho que si te daba COVID te morías. Ay, no me quiero morir, no me quiero morir, ¿qué hago? Se inventaron tantas medicinas, tantas vacunas para que la gente no se muriera. Así estaba el Zócalo, miren, así estaba. Y Dios sacudió a la iglesia como nunca había sido sacudida. Todos aquellos que decíamos en las iglesias, amén, Cristo, Maranata, voy a ir a ver al Señor, me voy con Él, no me quedo, me voy con Él. A ver, vino el COVID y nadie queríamos ir con Él. Pero cuando uno sabe profecía, cuando uno sabe las promesas, cuando uno sabe que los que mueren en Cristo resucitarán, uno dice, que Dios me agarre confesado. Eso sí, eso sí. Porque la resurrección significa que la muerte no tiene la última palabra. El regreso de Cristo significa que la injusticia no tendrá la última palabra. La unión con Cristo, que por cierto esta es otra doctrina que me gustaría que algún día podamos explorar. La unión con Cristo significa que siempre estaremos con Él, unidos a Cristo Jesús. Amén. Tito 2 del 1 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente. Díganlo conmigo, sobria, justa y piadosamente. Mientras, o sea, entre la tierra y el cielo, mientras, en ese ínter de tiempo, para algunos son 50 años, para otros han sido 80 años, para otros han sido menos años, ese ínter, mientras ese ínter se termina, así debemos vivir, sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. La muerte, hermano, hermana, no debe asustarte, debe traerte gozo. Oye, pues no me da mucho gozo que digamos, pero si dice, no estoy tampoco queriéndome morir ya mañana. No estoy diciendo que ya me quiero morir tampoco.
Me gustaría ver a mis nietos casarse, tal vez hasta yo casarlos, no lo sé. Y ahorita llevo 6, quién sabe cuántos se me acumulen, ya ven. Pero no sé a cuántos voy a ver. Yo no conozco esos detalles. No sé cuándo el Señor me va a llamar a su presencia. Pero, oh, qué glorioso será ese día. No me lloren, hermanos, gócense. Digan, ya se nos adelantó. ¿Quién fuera este? Porque ya no peca, ya no tiene problemas, ya no tiene aflicciones. Aunque voy a ver a la suegra ya. Iba a decir ya no tiene suegra, pero mi suegra ya está con el Señor, entonces allá la voy a encontrar. Pero como seremos transformados y glorificados, vamos a ser grandes amigos. Siempre fuimos grandes amigos, no estoy diciendo que no. Pero es que a veces pensamos en la muerte y nos hacemos chiquitos. Uy, no, mejor ni hablemos de eso, no se nos vaya a aparecer la huesuda. Pero una perspectiva bíblica jamás justifica la pasividad. Debemos de estudiar lo que la Biblia nos enseña. La gracia nos capacita para vivir una vida piadosa mientras esperamos. La iglesia mira hacia adelante, por lo tanto, vive fielmente en el presente, hermano. Sé fiel al Señor. No aflojes el paso. Qué flojos somos a veces espiritualmente hablando. Ay, qué flojera ir a la iglesia, qué flojera leer la Biblia. Sí, a ver, cuando venga el Señor, ¿qué vas a hacer? Que solamente a los que han perseverado, como Pablo. Y hay de aquellos que viven unas vidas con un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Hechos 1, del 6 al 8 dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Siempre la interrogante de ¿cuándo, Señor, te vas a poner las pilas? ¿No eso veniste? Dinos. Jesús les contestó, a ver, muchachos, y eso yo les hablo griego, porque no está ahí. A ver, muchachos, a ver, muchachos. Yo le hubiera agregado eso. Si yo hubiera sido Lucas, yo le hubiera agregado esas cositas. Porque Jesús les contesta, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Con otras palabras, ¿a ustedes qué les importa? O sea, es lo que Jesús está contestando, pero al estilo de Jesús, muy amoroso, obviamente, ¿no? ¿A ustedes qué les importa, hombre? Y luego mira el cambio que les da en el versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los fines de toda la tierra. Jesús entonces prohíbe fijar fechas de cuándo va a venir Él por segunda vez. No se puede, no se vale, y no te va a funcionar la fórmula. No se puede. Jesús prohíbe fijar fechas, pero lo que no prohíbe es estudiar las Escrituras. Porque algunos dicen, ay, no hay que meternos en esas cosas, porque esas cosas solamente las sabe el Padre. Y aunque sí solamente las sabe el Padre, la Biblia, este libro, es 40% profecía. ¿Cómo no lo vamos a estudiar? Debemos estudiarlo. Entonces Jesús reorienta la especulación. No autoriza un testimonio guiado por el Espíritu. Debemos conciliar ambas verdades. ¿A qué me refiero? Tenemos que estudiar lo que Cristo ha revelado en su palabra, pero no atribuirnos lo que el Padre ha ocultado. Hay cosas que el Padre solamente sabe. Es más, ni Jesús el Hijo sabe. Yo creo que Jesús les hubiera dicho, miren muchachos, a mí ni me pregunten además. Uno, ¿qué les importa? Y dos, yo ni sé. Solamente el Padre sabe. Ustedes pónganse a estudiar y váyanse a evangelizar. Hebreos 10, 24, 25. Considerémonos cómo estimularnos, otra vez miren, unos a otros, al amor y a las buenas obras. Cuando te encuentres a tu hermanas, cuando vayan a la Walmart, ahí en la fila de la Walmart, oye hermana, ¿cómo andas en el amor y en las buenas obras?
ahí la llevo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, miren, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Iglesia, aquel día se acerca. Aquel día se acerca. Él viene por segunda vez. Ese día se acerca. El día que se avecina no debe de aislar a los creyentes en teorías privadas. Ay, no, pues nosotros creemos esto y otro. Debe reunirnos, hacernos conscientes de los unos de los otros e impulsarnos hacia el amor y las buenas obras. Pónganse de pie, por favor, porque ya me mega pasé aquí. 3 cosas les digo ya, con esto termino. Despréndete de las cosas pasajeras, hermanos. En una sociedad tan consumista y capitalista en la que vivimos aquí en Estados Unidos, gracias a Dios por los beneficios que podemos obtener. Pero a veces nuestro apego por las cosas pasajeras es demasiado. Suéltalo y agradécele a Dios por tus dones, pero no construyas tu identidad sobre aquello que puede y será destruido. Número 2, somete tu mente a la palabra de Cristo. Aborda los pasajes difíciles con cuidado, nosotros te vamos a ayudar. Abórdalos con humildad y confianza en que Dios ha hablado para nuestra bendición. Y número 3, vivan el futuro que Cristo prometió. Animen a los afligidos. Anímense, hermanos. Busquemos, les iba a decir busquen, pero busquemos la santidad, sin la cual, por cierto, nadie verá al Señor. Reúnanse con los santos. No dejen de congregarse y demos testimonio del Rey resucitado. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, ayúdanos a poder comprender estos pasajes tan importantes para nuestras vidas. Y prepara, Señor, nuestras vidas ahora y nuestros espíritus para la Santa Cena. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos, prepárate. Examina tu corazón, vamos a participar de la Santa Cena.